Ahora veremos sobre recolectar preguntas y oraciones en quechua de Puno. Para esto nos dirigiremos a esta página web, Rimaininchis.raiku. Una vez ahí tenemos un poco el calendario de actividades que estamos siguiendo, seguidamente las actividades a completar. En estas actividades lo que vamos a ver son cómo recolectar 50 preguntas y 50 oraciones. Le hacemos clic ahí y aquí vamos a ver un apartado donde nos explica cómo podemos hacer esta actividad. Aquí vamos a ver documentos para recolectar preguntas y oraciones y le hacemos clic a este documento. Nos enviará, al hacerle clic a este documento, nos enviará a esta nueva página, que es donde podremos ver que hay preguntas y oraciones. Para poder recolectar preguntas y oraciones, lo importante es, a este punto, ir a la parte izquierda, donde dice archivo, y en la parte de archivo tenemos la opción de hacer una copia. Hacer una copia nos va a pedir que escribamos un nombre si estamos conectados con nuestra cuenta de Google. Entonces vamos a poner un nombre diferente, vamos a escoger la carpeta y le hacemos copia. Una vez que le hacemos copia, ahí se va a cargar este documento y vamos a poder editarlo. La otra forma es que si no tenemos la cuenta de Google, entonces hacemos clic en el archivo y vamos hasta hacer una copia o descargar, la segunda opción. Y en la descargar le ponemos, por ejemplo, el Microsoft Excel para poder editar este documento. También puede ser en varios formatos, pero yo creo que el más conocido es Microsoft Excel. Le damos clic y enseguida nos mostrará dónde queremos descargar. Y simplemente lo guardamos, guardar, y se va descargando. Una vez que está completado, pues simplemente lo abrimos y nos muestra el documento abierto. Una vez en el documento abierto tenemos sentencias de ejemplo. Estas son preguntas. Estamos en la sección preguntas, como pueden ver. Y aquí lo que vamos a ver son preguntas. Lo importante es empezar a escribir una pregunta. Opcionalmente podemos escribir su traducción en español. Importante es poner la fuente o cita. Si yo he creado esta pregunta, entonces voy a simplemente poner yo. O si no, el nombre del libro, del quién lo ha publicado y en qué año se ha publicado. Nada más, es información aquí. Importante también es seleccionar la categoría a la que pertenece esta pregunta. Algunas preguntas hablan de tecnología, otras preguntas hablan de ocio y actividades, otros de agricultura y alimentación. Si por A o B tienes todas las preguntas relacionadas a agricultura, ganadería, entonces no hay problema, todo puede estar en la misma categoría. ¿Ok? No hay inconveniente con eso. Una vez que tengamos las preguntas, podemos saltar a las oraciones también. Y en las oraciones es el mismo procedimiento. Estos son oraciones de ejemplo que vemos y es similar. Escribimos una oración en quechua, por ejemplo, Sapapuncha y Chuño Aysana. Esta es una sentencia. Y aquí podemos opcionalmente poner la traducción. Es opcional. Luego, ¿quién ha creado esta cita? Si lo estamos creando nosotros o si lo hemos recopilado de algún libro o de otra persona. Y aquí seleccionar siempre la categoría a la que pertenece esta sentencia o esta frase, esta oración. Una vez que ya hayamos seleccionado, entonces lo que vamos a hacer es copiar, es decir, seleccionamos, ¿no? Desde, por ejemplo, seleccionamos todas estas oraciones. Por ejemplo, estas son las oraciones, vamos a ir a las preguntas primero. Desde donde dice la sentencia, solamente hasta la categoría. Entonces seleccionamos, clic derecho, copiar. ¿Y esto dónde nos va a servir? Cuando presentemos nuestro reporte, aquí, lo que nos va a pedir es, ¿no es cierto? En el reporte número 5, me parece. Aquí nos va a pedir recolectar 50 preguntas y recolectar 50 oraciones. Entonces le voy a seleccionar este reporte, le pongo siguiente. Y aquí voy a completar mi nombre de usuario, cuántas preguntas he recolectado y copiar las preguntas que has recolectado. Entonces aquí voy a hacerle clic derecho y pegar. Y aquí se van a pegar las preguntas que he recolectado aquí. Este campo de texto puede ser bastante grande. Entonces, no tengan miedo en copiar todas las 50, 60 o 100 preguntas que hayan recopilado. Todo aquí, de una vez. ¿Ok? Entonces, seleccionan todas las preguntas que han
que han seleccionado, que han recolectado. Pueden ser 50, puede ser 60, puede ser 70. Entonces solamente copian y luego en el reporte lo pegan aquí, ¿no? Donde corresponde. Si son preguntas o otro, si son copia las oraciones, dice. Entonces aquí las oraciones ya también. Eso es todo.